Robert Oppenheimer, el creador, el padre de la bomba atómica, y el Bhagavad Gita. Oppenheimer, que nació en 1904 y murió en 1967, fue un físico teórico estadounidense y director del Laboratorio de los Álamos, del proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. A menudo se le llama el padre de la bomba atómica, por su papel en la supervisión del desarrollo de las primeras armas nucleares. Oppenheimer era judío. Y os leo una reflexión de Oppenheimer. Decía: el acceso a los Vedas es el mayor privilegio que este siglo puede reclamar en comparación con todos los siglos anteriores. Oppenheimer obtuvo una licenciatura en química en Harvard en 1925 y un doctorado en física en Alemania, estudiando con Max Born, un importante físico también que influirá mucho en la carrera de Oppenheimer. Y también obtituló un doctorado de filosofía en 1927. Más tarde fue profesor titular de la Universidad de California en Berkeley. Oppenheimer hizo importantes contribuciones a la física en los campos de la mecánica cuántica y la física nuclear, incluida la aproximación de Born-Oppenheimer para las funciones de onda moleculares. Con sus estudiantes también hizo importantes contribuciones a la astrofísica, incluida la teoría de las lluvias de rayos cósmicos y la teoría de las estrellas de neutrones y también de los agujeros negros. Soy Pedro Roney, experto y traductor del Bhagavad Gita, y estoy haciendo una serie de vídeos relacionando ciencia con religión, en particular con el Bhagavad Gita. Oppenheimer aprendió incluso sánscrito en la Universidad de California y tradujo, y observa bien, el Bhagavad Gita del sánscrito al inglés para su uso personal. Afirmaba que el Gita fue uno de los libros que más moldearon su filosofía de vida. También se refirió al Gita como la canción filosófica más hermosa que existe en cualquier lengua conocida. Más tarde su hermano afirmaba: estaba realmente cautivado por el encanto y la sabiduría general del Bhagavad Gita. Se especula que el interés de Oppenheimer con el pensamiento hinduista comenzó durante su relación con Niels Bohr. Y os leo otra reflexión de Oppenheimer que decía: he leído a los griegos, pero encuentro en los hindús más profundos. La yuxtaposición del logro científico más aterrador de la civilización occidental con la descripción más deslumbrante de la experiencia mística que nos ofrece el Bhagavad Gita, el mayor monumento literario de la India. La noche anterior a la explosión atómica, Oppenheimer estaba muy preocupado por la posibilidad de que la prueba de la bomba con núcleo de plutonio saliera mal. Para calmarse, recitó una cita del Bhagavad Gita a su manera, y os la leo: en la batalla, en el bosque, en el precipicio de las montañas, en el gran mar oscuro, en medio de jabalinas y flechas, en el sueño, en la confusión, en las profundidades de la vergüenza, las buenas acciones que un hombre ha hecho antes lo defienden. Si os fijáis, esta es una inspiración reflejada en el verso 50 del capítulo 2 sobre el Sankhya Yoga del Gita, que dice: aquí, en este mundo, un hombre dotado de esta actitud de desapego escapa del fruto de los buenos y malos actos. Por lo tanto, cíñete al yoga. Es decir, esta reflexión que hacía Oppenheimer refleja las enseñanzas de Krishna impartió a Arjuna sobre la importancia de las acciones rectas y cómo las acciones virtuosas pueden ofrecer protección y fortaleza en situaciones difíciles y desafiantes. Después del éxito de la primera explosión, recitó otro verso del Gita, a su manera también, y decía: si el resplandor de 1000 soles estallara de una vez en el cielo, sería como el esplendor del poderoso. Ahora me he convertido en la muerte, la destructora del mundo, de los mundos. La primera parte de esta frase de Oppenheimer es el capítulo 11 del verso número 12, que dice: si el esplendor de 1000 soles iluminara el cielo, tal vez se asemejaría al esplendor de ese poderoso. Y la segunda parte es del verso 32 de este mismo capítulo, uno de los más famosos versos del Gita, que decía: yo soy el tiempo de la destrucción final del mundo, ahora comprometido en destruirlos. Incluso sin ti, Arjuna, ninguno de los guerreros preparados para la batalla sobrevivirá. Y ya en los últimos años de su vida recordó este momento de la bomba atómica con la siguiente reflexión, y decía: sabíamos que el mundo entero ya no sería el mismo.
Algunas personas se rieron, algunas lloraron. La mayoría de la gente permaneció en silencio. Yo recordé la frase del Bhagavad Gita. Vishnu está tratando de persuadir al príncipe Arjuna de que debe cumplir con su deber y para impresionarlo asume su forma de múltiples brazos y dice: ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. Supongo que todos pensásemos eso de una forma u otra. Como veis, este es otro claro ejemplo de un principio que anunció Swami Vivekananda, que era ciencia occidental más espiritualidad hindú. Y en este caso de Oppenheimer nos permite entender muy bien cómo el Gita influyó en uno de los grandes físicos de la historia. Muchísimas gracias. Om Namaste.